Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwinex Cero. Muy buenas a todos, yo soy Alberto J. Lavajo y os doy la bienvenida a Cero Hoy. Octubre traía más de 4.000 Darwins en esta nueva edición de Darwinia Silver, aunque a medida que han ido pasando los días, esta cifra ha disminuido ligeramente. Y es que a pesar de que el crecimiento es notorio, hasta 8.000 Darwins llegaron a verse dentro de la plataforma que, más tarde, fueron rectificados al tratarse únicamente de un error técnico, según nos confirmaba Javier Colón a través de Twitter. 17 kilos. Que se dice pronto, casi 17 millones de euros se repartieron en la edición de septiembre en asignaciones nocionales de capital semilla entre ambas competiciones. El grueso de estas asignaciones se repartió en Silver, 12.415.000 euros entre 335 participantes de la plataforma que al menos alcanzaron el rating mínimo de 75 puntos. Al parecer, el modelo de negocio de Darwinex Cero está permitiendo ampliar las fronteras del equipo, llegando a más de 90 países de todo el mundo. La alternativa ya es un hecho, la promesa de valor, su estandarte. SDKK, el primer Z con inversión. Hace apenas unas semanas comenzó a correr el rumor de la existencia insólita de un Z que ya contaba con inversión de terceros. El hecho es que este Darwin ni siquiera ha llegado a alcanzar Darwinia Gold, por lo que el evento era más extraño aún, puesto que para que un Darwin de la modalidad de suscripción sea invertible, antes debe permanecer al menos durante un mes en la Liga Mayor. Como se esperaba, Darwinex Cero confirmó que se estaban realizando pruebas a este respecto. El Darwin contaba únicamente con una inversión de 1.000 euros para testear que tanto el rendimiento del Darwin como el rendimiento del capital invertido funcionan correctamente de cara a los futuros índices invertibles que alcancen la Liga Dorada. Bestias. Mes tras mes seguimos viéndolo, auténticas bestias contra las que no se puede competir. Las rentabilidades que copan la competición son estratosféricas. Marian Red y su Darwin CKNA consigue el tercer puesto con un 8% de retorno en solo un mes y el 6,73% del mes previo. Una curva de rentabilidad casi perfecta que estoy seguro será difícil mantener en el tiempo. El segundo puesto lo ocupaba el usuario Simon Humbert con su Darwin FRDY. Más de lo mismo, un 11,64% de rentabilidad en el mes de septiembre y solo un 3,91% más del mes anterior le han valido para obtener los 275.000 euros de asignación. Sin embargo, el monto más grande se lo granjeó J.A. Castellanos con su Darwin PJBJ después de una trayectoria más sana en Darwinex Cero. Este gestor ha ido consiguiendo asignaciones menores de capital semilla durante todo el periodo, acumulando rentabilidades bastante atractivas mes tras mes, alcanzando el primer escalón del podio con un 7,66% de rentabilidad y un acumulado a 5 meses del 16,77%. Un trabajo bien hecho. J.A. Castella nos cuenta ahora con una asignación total de 440.000 euros que sin duda estará deseando monetizar. Que lo consiga o no es otra historia, pero desde aquí, por supuesto, le deseamos toda la disciplina del mundo en los mercados. Inversores. Mañana, día 11 de octubre, Javier Colón, cofundador y jefe de producto de Darwinex Cero, impartirá un webinar sobre cómo analizar Darwins para inversores. ¿Qué métricas debemos tener en cuenta para invertir en un Darwin? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Cuál es la forma correcta de interpretar ciertos comportamientos del trader en sus registros? Interesante propuesta sin duda de Darwinex para seguir entendiendo mejor todo el ecosistema, también del otro lado del tándem, los inversores. Pero no solo es interesante para los inversores, también resultará de gran utilidad para los traders gestores. ¿Qué métricas de nuestro track record debemos cuidar para que resulte atractivo de cara a esos inversores? ¿Cómo podemos ganarnos su confianza? Miércoles 11 de octubre a las 6:30. Ahí estaremos. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo.